¿Cómo estás, querido? Bien, muy ¿Sí? bien, muy ¿Sí? ¿Sí? contento. ¿Logras equilibrar Acá, todas tus tremendas responsabilidades y chambas? sí, fíjate que fluyendo con lo que la cotidianidad va presentando, llevo más de 3 años y medio en este servicio. Qué bueno. Pero lo que veo es que no paras con el tema de promoción de vida espiritual en grupos, por un lado, por el otro, y que también, bueno, para mí, pero creo que también para ti es pregunta, ¿eh? La pandemia fue un disparador, ¿no? De ciertas cosas, de ciertos fenómenos. Yo no te conocería sin pandemia, pero muchos otros en muchos otros lugares del mundo pueden decir lo mismo, ¿no? Totalmente. Se abrió una posibilidad de comunicación que no existía antes. Así es, así Y es. el trabajo que realizábamos, que Ujú. realizaba yo en grupos, pues necesariamente pequeños, ¿verdad? Hasta donde puedes llegar de manera presencial, se multiplicó muchas veces. Muchas veces, sí. Sí. Y bueno, yo me siento afortunado y beneficiado de eso, así es que lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Has sido una persona que ha tenido una búsqueda muy rica, muy llena de dones que de repente se comparten, que no se quedan como una búsqueda individual tuya, sino que a muchos nos has regalado metodologías, formas, caminos para hacerla nuestra propia, pero para hacerla en equipo, para hacerla en comunidad. Entonces, justo te quería preguntar si tú encuentras que este momento histórico, por alguna razón y por cuál, está siendo más sensible al mundo de la espiritualidad, ha querido cultivar más la espiritualidad, ha buscado más la espiritualidad. De alguna manera, los mismos síntomas que llevaron a lo que en su momento se llamó la posmodernidad, ¿no? Una especie de crisis de una propuesta de sentido que daba la modernidad, la caída de los grandes metarrelatos y de los sistemas políticos que pretendían ser universales y una búsqueda como de reencantar, en el buen sentido de la palabra, la realidad, de percibir que el camino de considerar que lo que se construía meramente desde una perspectiva analítica, racional, nos iba a explicar el mundo, y negando mucho de lo que está vinculado al afecto, a todo este otro universo de lo humano, entró en crisis profunda y seguimos viviéndolo de alguna manera. El ser humano creo que tiene la intuición de que hay algo más y lo busca. Ha estado más vinculado a la búsqueda de la trascendencia, ¿no? Se puede hablar de muchas maneras: espiritualidad, trascendencia, romper de alguna forma el molde de la identidad personal centrada en sí misma, ¿no? Con los límites existenciales que eso nos pone, ¿no? Como pensar que mi yo termina en la frontera de la piel, ¿no? O de mis sentimientos aislados de los sentimientos de los demás, para regresar tal vez a uno de los grandes aportes de la tradición cristiana en el concepto de la persona como una identidad relacional. Nunca vamos a poder entender quiénes somos y mucho menos desarrollar a plenitud nuestras facultades aislados, sino que somos en relación. Y la trascendencia es eso: salir de la jaula del yo encerrado con todas sus dudas y sus cosas, y desarrollar, cultivar las facultades que te permiten entrar en contacto con el entorno, ¿no? Es reacción al individualismo posesivo, es reacción al agotamiento de los metarrelatos que funcionaron por siglos Sí. y es reacción también a un tipo de racionalidad muy estricto, muy riguroso, que no le da cabida a otras versiones de una razón vital, de una razón histórica, de una razón sentiente, Claro, dirían otros, ¿no? claro, totalmente. Ujú. En el sentido de que el método de la razón, que necesariamente tiene este elemento analítico, va a través de cortes, va segmentando la realidad desde la perspectiva o la fe, porque eso es, de que va a poder entender las cosas
al separar las partes, estudiarlas a fondo y eventualmente reunirlas para entender el todo. Y esas a su vez las puedes partir. Y no es que sea un conocimiento malo, es necesario, enriquece, ilumina la conciencia humana, pero nunca te va a acercar a lo que los filósofos, sobre todo los personalistas cristianos, llaman la unitotalidad, que tiene mucho que ver con la experiencia mística, con la experiencia nuevamente de trascendencia, de ser parte de algo más grande, no a nivel conceptual, sino existencial. Percibirte como parte de un todo que va más allá de la visión que tenías de tu yo. Pertenecer tampoco niega el individuo, pero lo complementa en la noción de persona, ¿no? El de ser en relación con. Totalmente. Fíjate que algunas de estas antinomias trata de comunicar esta verdad de trascendencia en la tradición cristiana al hablar de cómo la comunión no anula al individuo, sino todo lo contrario, hace que la identidad personal se desarrolle porque es constitutivamente compartida, es parte de una comunión. Y la antinomia a la que hago referencia es el famoso sin división y sin confusión. Wow. El sustento también del verdadero amor. Dos personas que se aman se viven como una sin confusión y sin división. O al revés, no hay nada que les separe, pero no están confundidas plenamente lo que su identidad transmite, ¿no? Más que la metáfora de la muñeca de sal que rescata nuestro querido Anthony de Melo, me gusta la de la orquesta sinfónica, porque es más parecido a lo que estás diciendo. Cada instrumento tiene su timbre, su voz, su aportación, pero entre todos generan algo que no podrían generar un solista, ¿no? Es una metáfora poderosa. El tema de la gratitud, no como fórmula de cortesía a la manera de manual de urbanidad de Carreño, sino como una actitud existencial, porque yo veo en personas que han cultivado este aspecto de la espiritualidad, de la trascendencia, como le llamas, personas que tienen ese código para trabajar, que tienen ese código para vivir, son como así, ¿no? Agradecidas. Me gustaría preguntarte si el agradecimiento fuera una fruta, ¿cuál sería su semilla, no? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué la gente es agradecida a ese nivel? Yo diría que el origen del auténtico agradecimiento y de la gratuidad que van de la mano es una mente despierta, una conciencia despierta. Nuevamente, ha trascendido los límites de su ego para encontrarse con su identidad personal. Ya no se vive como un individuo. Los individuos son identidades en vez de relacionales, autorreferenciales, ¿no? Y desde esa distorsión perceptiva y existencial, sustituyen lo que es la verdadera dignidad y fuerza y sentido de vida humana, que es la comunión, la comunidad, con objetos materiales y objetos, podríamos decir, culturales, sociales, ¿no? Como puede ser una imagen, el poder, etcétera, ¿no? Entonces, los individuos, quien tiene una identidad sustentada en su individualidad como individuo, busca apropiarse de estos referentes de seguridad, el tener, ¿no? Y desde luego el dinero es algo particularmente útil en ese sentido, pues para lo que lo inventamos, ¿no? Es un medio de intercambio de alta convertibilidad, entonces lo puedes convertir en muchas cosas. Entonces, tener el poder también, el sentir que tu voluntad puede ser impuesta en otras personas, ¿no? Y que tienes la capacidad de obligarles a eso. Y finalmente la imagen, que desde luego puede variar de acuerdo al contexto cultural. Los individuos viven en un mundo de competencia, en un mundo de lucha, en un mundo de a ver quién se lleva la mejor parte, en un mundo de ver quién gana y quién pierde. Y ese mundo, podríamos decir que en la más evolucionada de sus manifestaciones, es el mundo del deber, las cosas que hay que hacer, que va acompañado de la recompensa a las cosas que debemos hacer, que son los méritos, las escalas de calificación
o de priorización de lo que esos méritos significan y que se van a traducir en privilegios para las personas, ¿no? Cuando el mundo de la trascendencia, el mundo de una mente despierta, de una conciencia despierta, en ese mundo no hay deber, no existe el deber. Todo fluye desde un estado que describiría yo como de enamoramiento. Contemplas todo y lo percibes desde lo que lo sustenta, el tejido del que está hecho la realidad, que es este dinamismo del amor, como entrega de sí en comunión. No hay deber, por lo tanto no hay méritos, todo es don, todo es gratuito y en gratuidad a su vez te relacionas con quien te rodea, ¿no? De ahí viene la auténtica gratitud, la que no es meramente un referente de etiqueta, ¿no? De buenas costumbres, como decías tú. Digamos, en el ámbito del ego, del individuo, el constructo del colectivo humano como sociedad, que es donde interactúan los individuos y se ponen reglas para poder luchar por esos bienes y de todo tipo que son limitados y no terminar destruyéndose mutuamente. Y lo contrapuesto, las conciencias iluminadas, las conciencias alcanzadas esa amplitud, no conciben el colectivo humano como sociedad, sino como comunidad. Y entonces su interacción es desde ahí. También hay un sentido del compromiso, ¿no? De la responsabilidad por el otro. Dices no hay deber y suena muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo de la cortina que decía, primero está el ligatio y luego está el obligatio, ¿no? Primero el vínculo amoroso y después de ese vínculo se desprenden responsabilidades, iniciativas, vínculos, Claro, ética, claro, ¿no? claro. Finalmente, un esfuerzo, un compromiso de la propia conciencia por llevar adelante, digamos, este proyecto. No es como una imposición ni como una carrera de méritos. Totalmente. Es salirte del referente del mérito. Tu vida Mm, ya no está construida así. Y eso te lleva, por ejemplo, lo podemos oír en los textos místicos de todas las grandes tradiciones, a que la gente ama desde este tipo de amor que tiene la característica del amor de agape en la tradición cristiana, que tiene elementos de libertad, de gratuidad, no es un amor mercantil, no es un intercambio mercantil, y al estar totalmente inserto en ese dinamismo del enamoramiento desde esa perspectiva, lo que en el Evangelio puede parecer como propósito, lo vives de una manera natural. Eso de amar, que hacer el bien sin mirar a quién, que haces un bien, tocas la vida de alguien, la transformas de manera positiva y sigues caminando. No te volteas a ver qué te dicen o si te aplauden o qué maravilla o quién me va a reconocer esto. Esto se traduce en un estado interior de, no me gusta la palabra bienestar, porque bienestar en el castellano implica temporalidad, algo efímero. Es un bien vivir, un bien existir. Entonces, te percibes así, en una vida plena, en aquello que el término hebreo shalom trataba de describir, el término griego de zoe, no el bios de la vida limitada, sino ujú. esta zoe, la vida plena, la vida eterna, que por cierto es lo que la gente que se acerca a Jesús para pedirle ayuda o consejo, es lo que le dicen, ¿qué debo hacer para alcanzar Zoe? ¿Qué debo Ujú, hacer si fueras budista? ¿Qué debo hacer para alcanzar el nirvana? ujú. Etcétera, etcétera, ¿no? Has dicho que esto pertenece o es hallazgo, intuición compartida con todas las tradiciones. Sí. Y yo me pregunto si esas cosas que son hallazgo de todas las tradiciones, las Ah. podemos considerar virtudes espirituales. Hay un término que me parece más esencial para entenderlo y para entender por qué es universal. Es una facultad humana, una facultad Más que que una todo virtud. ser, exacto, que todo ser humano tiene, como la facultad de hablar. A menos que haya un problema de tipo neurológico o algo, todo bebé que viene a este mundo, o a veces también físico, todo ser humano que nace en este mundo tiene la facultad de hablar. Pero si no aprende a hablar, no habla.
Y quien vive en un ambiente donde el vocabulario es de 2000 palabras, va a desarrollar esa facultad a 2000 palabras. Y quien vive en una familia de literatos y desarrolla su capacidad de manejar un vocabulario de 10,000, 15,000 palabras, más toda la riqueza que te puede dar una composición retórica y etcétera, esa facultad la ves a la plenitud, ¿va? La facultad de dar el paso del proceso de individuación que todo ser humano tiene que hacer, los primeros 15 a 20 años de la vida de todo ser humano son para individualizarte, ¿no? Para individuarte, tomando distancia de papá, mamá, entorno, etcétera. Pero el paso fundamental para llegar a la plenitud y para descubrir y cultivar esta facultad es el proceso de personalización. Y eso, como el lenguaje, se modela. Necesitas a alguien que te hable, necesitas a alguien que te trate como persona. Y cuando te vas adentrando en el mundo que te presenta esa facultad, cuando empiezas a percibir, por eso hablo de una conciencia ampliada, lo comunican todas las tradiciones, captas que la verdad no es este mundo de la competencia. La verdad no es este mundo de deberes y méritos. La verdad no es un mundo de privilegios y de estar llevando cuentas y de la angustia concomitante a todo esto, sino de una libertad infinita. Juan en su primera carta tiene un texto muy importante, bueno, una expresión que es que el amor destierra el miedo. Quien descubre este amor con A mayúscula, quien descubre la trascendencia, pierde todos sus miedos. No puedo no preguntarte esto porque me imagino que hay ambientes, ámbitos, espacios en donde esta personalización es, no digo nunca fácil, pero sí posible. Hay las cosas que van hacia allá. Pero hay otros ámbitos. Estoy pensando en la violencia, estoy pensando en el narcoterrorismo, en donde esto se vuelve mucho más difícil. Es difícil, pero recuerda que a veces el salto de conciencia es cuando tus referentes, por cualquier razón, aquello que te tenía preso, que normalmente son falsas seguridades, colapsan. Y hay personas en esos mundos de violencia sistemática y demás, que a veces el mismo entorno les fuerza a que colapse, despiertan a otra posibilidad. Y se han dado casos. Todos estos estudios de quienes han estado en campos de concentración, en ambos lugares del drama, ¿verdad? Me da tiempo de agradecerte profundamente. Podríamos seguir mucho tiempo, pero Uy, nos has dejado una super claridad de esta otra forma de entender la vida que es fundamental y que yo celebro que tú estés propiciando, incluso en la junta que viene. que así sea. Muy bien, muchísimas Eduardo, gracias. qué gusto Alex. verte. Dios te bendiga. Estamos. Bye. A ti también, Bye. cuídate. Chao.